Muy buenas tardes y espero se encuentren muy bien. Hoy vamos a hablar de esos casos que a mí me resultan muy interesantes, que son casos bastante antiguos, pero que son demasiado interesantes. Espero que a ustedes también les parezca así que vamos a ir directamente con todos los datos del caso. En Buenos Aires, en abril de 1950, más precisamente el día 23, en el Río de la Plata aparecieron unos restos de quien habría sido en vida una mujer, por lo que se podía ver a simple vista habría sufrido horribles mutilaciones en su cuerpo. Su cabellera había sido completamente eliminada, su cabeza estaba rasurada por completo, y notaron los forenses que las yemas de los dedos estaban quemadas. Aparentemente habían usado algún ácido para diluir sus huellas digitales y de esta manera impedir la identificación. Y lo estaban logrando, ya que no se sabía nada de ella, solo que era una mujer de aparentemente unos 35 años, que había tenido al menos unos 3 hijos. Las pistas que tenían eran muy pocas. Un trozo de tela o un género con estampado floreado que pertenecía a un vestido. Otra de las cosas era el alambre con el que había sido atado el cuerpo, más que nada en las piernas, y se cree que lo que intentaron hacer con esto era sujetar un elemento muy pesado que la mantuviera en la profundidad del río. Pero gracias a los movimientos de las corrientes submarinas, este habría salido nuevamente a la superficie. Los investigadores lo que hicieron fue recorrer al menos todas las tiendas que en ese lugar vendieran este tipo de telas para ver si alguien conocía a la compradora. Recorrieron todas las lencerías de la ciudad y en todos los barrios, pero esto no les arrojó ningún resultado. También se dirigieron a las morgues para ver si había algún pedido de alguna mujer no identificada o que se haya reportado como desaparecida alguna mujer con estas características físicas. El tiempo fue pasando y este caso quedaba aparentemente sin resolución hasta que los investigadores del caso recibieron una llamada telefónica de una mujer que había escuchado en las noticias sobre el hallazgo de este cuerpo y dijo a los oficiales de la División de Homicidios de la Policía Federal que creía conocer la identificación de esta mujer. ¿Qué les dijo? Escuche, voy a ser muy breve pero muy precisa. Le voy a dar el nombre del asesino de la mujer que apareció en el río. Y este se llama Domingo Mazzolo. Y era el esposo de la señora. Y con ella tuvo 3 hijos. A pesar de que el investigador que atendió quiso impedir que esta mujer cortara, no lo logró. Pero antes de hacerlo, le dijo que este hombre tenía una doble vida y que era un capellán de la Marina. Para saber si este llamado era al menos real, lo que tenían que hacer era saber si esta persona existía o no. Lo más rápido era ir a investigar en la Marina si se encontraba un capellán que tuviera el nombre de Domingo Mazzolo. Pudieron dar con el domicilio de este Domingo Mazzolo, quien se comprobó que vivía con su mujer y sus 2 hijos en una casa ubicada en la provincia de Buenos Aires, en la localidad de Don Torcuato. Hacía tan solo un año que este matrimonio estaba viviendo en esa casa. Antes de contactarse con él, hablaron con los vecinos para saber si este hombre también era un capellán, si coincidía de que tuviera una mujer de 35 años, porque hasta ahora lo único que sabían era que correspondía su nombre, que vivía con una mujer y que casualmente tenía 3 hijos. Y los vecinos lo confirmaron. Aunque sí sabían que era un capellán del ejército, les parecía muy rara su actitud, ya que además nunca llevó hábitos religiosos, que en el barrio no hablaba con nadie y que solía desaparecer, a veces por muchas semanas. Además, los vecinos agregaron que tenía serias peleas con su mujer. Siguieron consultando a los vecinos y llegaron con una joven de unos 27 años que vivía en la esquina de la casa de ellos. Ella dijo que todos los días iba a la casa del matrimonio a realizar tareas domésticas y que el día 4 de abril, la señora de la casa, a la cual llamaba Matilde Romero de Mazzolo, de 33 años, le pidió que le alcanzara la ropa de los niños que se había llevado para planchar, que las necesitaba porque iba a realizar un viaje de 2 semanas aproximadamente a la provincia de Santa Fe para visitar a su madre. Dijo que ese día 4 de abril fue el último día que vio a esta mujer. Esta joven le dijo a Matilde que le llevaría la ropa ese mismo día por la noche.
ese día 4 de abril. Sin embargo, como no pudo hacerlo, decidió llevárselo a la mañana siguiente, y llegó antes de que ella se fuera de viaje, pero ya no la encontró. La puerta estaba cerrada con llave, y agregó que vio en la puerta un mensaje escrito en un papel de parte del señor Mazzolo que decía: Noemí, estamos ausentes, no vuelvas hasta nuevo aviso. Esta mujer decidió entonces entrar, como lo hacía en otras oportunidades, por la puerta del fondo e ingresar el paquete de ropa que llevaba, para no tener que volver a llevárselo a su casa. Pero cuando entró en la casa, se llevó una gran sorpresa al encontrarse llorando desconsoladamente a los 2 hijos de este matrimonio. Algo que no entendía era como si ella se había ido de viaje y el marido le deja un mensaje, habían dejado a los hijos en el lugar. Pero no era solamente esto, estaban las paredes manchadas con sangre, el piso. Estaba claro que algo horrible había pasado en ese lugar. La mujer, con los relatos que estaba dando, parecería estar describiendo realmente una película de terror, una ficción. Notó también que faltaba una alfombra. ¿Y por qué sabía todo esto? Porque ella se encargaba de la limpieza del lugar. Y que cuando se estaba por llevar a los chicos para sacarlos de esa escena horrible que estaban presenciando, escucha que se abre la puerta y el que estaba entrando era Mazzolo, el padre de los pequeños. Dijo que estaba muy enojado y cuando la vio ahí le dijo: ¿que acaso usted no sabe leer? ¿No vio el cartel en la puerta de calle? Ella le explicó que en realidad lo que quería hacer era llevar la ropa y dejarla dentro de la casa, que escuchó llorar a los chicos, que los trató de tranquilizar y solo eso. Entonces Mazzolo se tranquilizó un poco y le dijo que había llevado a su mujer Matilde, con el más pequeño de los hijos, hasta la localidad de Aedo, donde vivía una hermana de su mujer, porque su esposa estaba muy mal de salud y necesitaba que alguien la atendiera. Luego de decirle esto, la echa de la casa, le dice que se vaya. Esta mujer, antes de irse, le pregunta por las manchas de sangre que habían en el lugar, en medio de una histeria, y entre gritos le dice que había tenido que llevar a su mujer hasta Merlo, otra localidad distinta a la que le había mencionado antes, que le había dicho que la había llevado hasta Aedo. Lo que hizo de inmediato fue preguntarle si le debían algo de dinero, le paga a la joven y le dice que se retire, que hasta nuevo aviso no vuelva porque se irían todos a Santa Fe. Tenían la declaración más importante, que era de una vecina. Ahora tenían que comprobar si todo esto era cierto y fundamentar las sospechas que tenían de que este hombre en realidad le quitó la vida a su mujer. Luego, con todos estos datos, averiguan que él sí era un capellán que estaba relacionado con la iglesia, pero que era un capellán no de la marina, sino del ejército, por lo que tenían que actuar con mayor cautela. La empleada doméstica no realizó ninguna denuncia en su momento, por lo que él siguió manejándose y realizando algunos movimientos en su vecindario, como por ejemplo hacer como que su esposa le estaba mandando una carta a un muy amigo de la familia. En esta carta ella decía que se encontraba en Santa Fe, en la casa de su madre, recuperándose. 2 días después recibe otra carta donde Matilde le dice que está recuperada, que por favor le preparara un molde de una prenda que ella necesitaba para uno de sus hijos. Les habló de los vecinos, que estaba muy cómoda y bien en Santa Fe. La mayoría de las personas que conocían a Matilde no tenían ninguna sospecha, ya que ella les había anunciado que se iría a Santa Fe y que viajaría con su familia. Por lo que los investigadores, con toda esta información, se dirigen recién ahí a la casa de Domingo Mazzolo, pero se enteran al llegar que esta casa estaba deshabitada desde que aparecieron los restos en el Río de la Plata y apareció en los noticieros. Por lo que el paradero de Domingo Mazzolo era incierto, nadie sabía dónde estaba. Si bien ya sabían que él era el responsable, se había dado a la fuga. Pero según contaron los investigadores, en ese momento reciben otro llamado anónimo, también de una mujer. Y esta les decía que estaban buscando en la dirección equivocada. Les dijo textualmente: el muy degenerado está viviendo en la casa de su suegra, en Santa Fe. Se presentó allá con el cuento de que Matilde lo había abandonado por otro hombre, y le dejó a los 3 chicos. Las autoridades de inmediato se dieron cuenta que esta mujer era la misma que había llamado en su momento. Y le preguntaron por qué colaboraba, por qué realizaba la denuncia y cómo hacía ella para conocer o tener tantos datos.
Y esta vez no cortó y les dijo, porque durante años fue mi amante, situación que toleré sabiendo su condición de hombre casado y de sacerdote. Pero en los primeros días de abril, en un momento de debilidad, me confesó el horrible crimen que había cometido. No pude contener mi repugnancia y me alejé para siempre de él. Llegué a quererlo mucho, pero tiene que pagar por lo que hizo. Se fueron hasta Santa Fe, donde sabían que podían detenerlo, ya sabían su paradero. Sin embargo, tenían mucho cuidado con la institución de la Iglesia Católica, porque para esa época era muy, bueno, no es tan distinto ahora, pero sí en ese momento era más protegida, sobre todo cuando algún sacerdote comete algún delito de este tipo. No era muy común, de hecho no sé si se registraba algún caso anterior a este. Por lo que decidieron protegerlo sin arrestarlo delante de toda la gente, hacerlo con el mayor sigilo y en silencio, no se le realizó ningún allanamiento para que justamente nadie se enterara de lo que estaba pasando. Lo esperaron hasta que saliera de la casa de su suegra, lo dejaron llegar hasta la esquina. Él caminaba con total normalidad, no sabía qué era lo que estaba pasando. Cuando se acerca un oficial para detenerlo y le dice que estaba detenido, él le pregunta: ¿cuál es el cargo? Como no haciéndose cargo de saber por qué era la detención, sin embargo, luego de que cayó en la sede policial, contó lo que había hecho, que aquella noche, luego de una de las habituales disputas que tenía con su mujer, es decir, de las consecutivas discusiones, y estas eran generalmente porque él se ausentaba de su casa siempre durante muchísimo tiempo, y claro, porque tenía una doble vida con otra mujer. Y esto lo que hacía era que Matilde se enojara y comenzaran una discusión cuando él regresaba. Y según sus palabras, como ella siempre lo recriminaba, decidió matarla. Dijo que la golpeó salvajemente en la cabeza, que luego le rasuró el cabello, le quemó la yema de los dedos e inclusive le quitó parte de la dentadura postiza y algunas piezas dentarias para dificultar al máximo su posterior identificación. Con todas estas pruebas, con el testimonio de su amante, con el reconocimiento del cuerpo por la empleada doméstica, es sentenciado a prisión perpetua. Pero el 17 de noviembre de 1954, la Suprema Corte de Justicia revoca este fallo y lo condenan a 24 años y 6 meses de prisión, por lo que con la mitad de la pena cumplida, en febrero de 1965 sale de la cárcel de Olmos. Para ese entonces tenía unos 45 años aproximadamente, en libertad condicional. Ninguno de sus hijos, ya adolescentes para esa fecha, lo estaba esperando. Y luego, de manera pública, sobre él no se supo nada más. Como les dije, era un caso bastante interesante. Bueno, déjenme saber si a ustedes también les pasó lo mismo, si les interesó. Y gracias a todos por estar viendo este video. Gracias a los miembros del canal, a los miembros de la comunidad. Y muchísimas gracias a todos.